Señor, queremos agradecerte, Padre. Queremos alabarte, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar con nuestros hermanos de aquí de Vista Hermosa un domingo más. Gracias, Padre. Nuestra única intención es que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor. También como lo acabamos de hacer en los cantos, ahora en este momento en el estudio de tu palabra. Gracias, Padre. Sé tú, Señor, quien habla a nuestros corazones el día de hoy, Señor. Si has de animarnos, Señor, hazlo. Si has de consolar a algún hermano, consuélalo, Señor. Si has de exhortarnos, Señor, exhórtanos. Pero que seamos dirigidos por ti, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Vamos a dar continuidad a estos temas, Señor, sobre tus atributos, Señor, en el cual vamos a ir conociendo más y más. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Bendice este momento, Señor, y gracias te damos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy, es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia, repito, quizás sea la primera vez que lo escuchas. Pero esta palabra omnisciencia, primero viene la pregunta, ¿por qué es necesario dedicar tiempo al estudio de las Escrituras, hermanos? ¿Por qué es necesario? Uno de los puntos sobresalientes es que es necesario porque hemos de conocer mejor a Dios, ¿verdad? Hemos de esforzarnos por conocer más a Dios. Muchas veces decimos creer en Dios, amén, pero muchas veces no le conocemos, ¿no? Hace 15 días decía mi hermano, Dios es fuego consumidor también, ¿no? Y a veces cuando uno no lo conoce, títulos como esos, dice uno, wow, eso no lo sabía, ¿no? Yo solo sabía que Dios es amor, pero también dice la palabra que está la ira de Dios, que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Que la omnisciencia de Dios, la omnipotencia, la omnipresencia, que Dios está en todo lugar. Amén. ¿Verdad? La religión tradicional, vamos a hablar de la católica, dice, vamos a la casa del Señor, ¿no? Pero nosotros creemos en un Dios omnipresente. Y Dios no solo está allá, Dios está aquí. Amén. Amén. Dios está en el campo cuando estás trabajando. Dios está en medio de tus labores diarias. Dios está en todo lugar donde tú invoques su nombre, donde tú le alabes. Amén. Y entonces empezamos a conocer más a nuestro Dios. Y entonces empieza a tener más paz nuestro corazón. Y no es necesario acudir a ese lugar porque la religión tradicional dice que solo ahí, ¿no? Que vayas ahí. No. El Señor vive en tu corazón. Amén. Él está en todo lugar. Esa es la omnipotencia de Dios. Entonces, ir conociendo más a nuestro Dios nos da más seguridad, nos da identidad de quiénes somos, ¿verdad? Y pone paz en nuestro corazón. Y decimos, Señor, yo te conozco y yo sé que tú eres omnipresente. Amén. Aquel que no te conoce está en temor. Está en temor. Pero yo no. Porque yo sé que en medio del campo, en medio de la ciudad, en medio de la carretera, en mi cuarto, en la cocina, en donde quiera, yo sé que tú estás aquí. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Y eso trae mucho gozo a nuestro corazón. Y dejamos de vivir sin temor, hermanos. Dejamos de vivir sin miedo. ¿Has visto esos que dicen, ay, es que no he ido allá? No, Él está ahí. Solamente arrodíllate y glorifícalo. Y Él se hará presente, hermano. Es maravilloso conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermanos, el día de hoy, el desconocimiento del Dios de la Biblia ha llevado a muchas personas, inclusive a muchos hermanos cristianos, a adorar lo que no conocen. ¿Sí? Y por ende, esto también los lleva muchas veces también a ofrecer una errónea adoración, ¿no? Entonces, es importante conocer a Dios. ¿Y saben cómo lo vamos a conocer? Metiéndonos a la Escritura, a la Biblia. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí?
¿Quieres conocer de las noticias? Pues vas y compras un periódico, ¿no? Que ahora ya no hay periódicos, ¿no? Ya nos vamos al Face, ¿no? Las noticias, ¿no? Pero sabes a dónde acudir, ¿no? ¿Quieres conocer algo de ciencia? Te metes a una página de ciencia. X cosa. Pero queremos conocer de Dios. ¿A dónde vamos a acudir? A la Escritura. A la Biblia. A la Biblia. A la palabra de Dios. Amén. Ahí, hermanos. Así es que es muy importante, hermanos. Cuando la iglesia no conoce los atributos de Dios, no conoce el carácter de Dios, la soberanía de Dios, es ahí donde el cristiano muchas veces desconoce esto y a veces cuando desconocemos a Dios somos un poco atrevidos. Se lo digo por aquí. ¿Sí? Yo era atrevido, hermanos, cuando no conocía al Dios de la Biblia. Solamente me decían, cree en Dios, y yo decía, sí, pero no conocía yo su carácter, ¿no? Y a veces era yo un poco atrevido, y muchas veces me la pasaba yo reclamándole a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me enfermé? ¿No? ¿Por qué me quedé sin trabajo, Señor? ¿Por qué? Si tú estás, si tú existes, ¿por qué me está pasando esto? Creyendo que porque yo era hijo de rey, yo le decía, Señor, tengo que vivir como rey, ¿no? Señor, ¿por qué ando caminando? Debo traer un auto, un BMW. Señor, si soy tu hijo, ¿por qué abro la cartera y solo tengo 100 pesos? Cuando debería tener mucho dinero. Señor, si soy hijo de rey, debería vivir como rey. Hermanos, muchas veces porque desconocemos a Dios, o muchas veces somos atrevidos y cuestionamos a Dios de todo, ¿no? Y ya casi queremos decirle al Señor, si yo estuviera en tu lugar, yo haría las cosas mejor. O sea, somos unos atrevidos. Por eso de ahí, hermanos, la importancia de conocer los atributos de Dios. Conocer que Dios es soberano. Que todo está bajo su soberanía, hermanos. ¿Sí? Así es que muchas veces se nos olvida, hermanos, que la Escritura dice que Dios hace como Él quiere. Que Él da la vida y Él la toma. Él la toma, hermanos. ¿Sí? La Biblia dice que Él hace al pobre y Él hace al rico. Amén. ¿Sí? O sea que el rico deje de jactarse, sino debería agradecer a Dios, Señor, lo tengo porque tú me lo has permitido tener. Amén. Porque si el día de mañana se lo quitara, se lo quita. Entonces, eso nos hace a vivir con menos jactancia, hermanos, y a agradecer a Dios por todo, ¿no? Señor, gracias, Padre, por estos zapatos que tengo, porque quizás están desgastados, pero volteas a otro lado y hay alguien que no tiene piernas. Y dices, Señor, y yo aquí renegando porque mis zapatos ya están viejitos, ¿no? Señor, perdóname, Padre, porque así, pero me tienes entero. Amén. Y a veces el que no tiene la piernita levanta más la mano, ¿no? Y adora a Dios. Y a veces nosotros que estamos completos y que hay salud y estamos ahí renegando, ¿no? Ay, Señor, a ver cuándo me... No, cuando nos damos cuenta de eso, agradecemos a Dios. Amén. Decimos, Señor, Amén. gracias. Gloria a Dios. Amén. Gracias, porque aún en la escasez, tú me bendices, Padre, porque me tienes con salud, ¿verdad? Entonces, conocer más a nuestro Dios, conocer los atributos de Dios, nos lleva a adorarle de una manera mucho más correcta, digamos, ¿no? Conociéndolo a Él, hermanos. Así es que el día de hoy vamos a ver este atributo de Dios, conocido como la omnisciencia de Dios. Pero, ¿qué significa esta palabra? La omnisciencia de Dios. Según el diccionario de la Real Academia Española, ahora sí estudié, hermanos. Fui al diccionario. Según el diccionario, esta palabra omnisciencia viene del latín omnis. No ovni, ¿eh? No que para ahí platillos voladores, ¿no? Vamos a andar ahí vagando. No, omnis con M. Omnis, que significa todo o absoluto. Esa palabra significa omni. Y ciencia, que significa conocimiento. Es decir, de manera concreta, hermanos, esta palabra omnisciencia significa aquel que tiene conocimiento absoluto de todas las cosas. Es decir, cuando decimos que Dios es omnisciente, estamos diciendo que Dios lo sabe todo. Todo, hermanos.
Dios no va aprendiendo conforme el tiempo, ¿sí? Dios no va aprendiendo con la experiencia como tú y yo sí, ¿no? Quizás no sepas por dónde va, eso me podría pasar a mí, ¿no? Que yo camine por acá y no sé cómo está el camino y caigo en un pozo y pum, 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 pum. Pero a la otra, que alguien me diga camino por ahí y ya no camino, ¿no? Así, no, y ahí yo me di unos golpes. O sea, el ser humano va aprendiendo con la experiencia. Dios no. Dios lo sabe todo. Amén. Esa es la omnisciencia de Dios. A Dios nada lo toma por sorpresa, hermanos. A ti y a mí sí, ¿no? Sí, no esperaba que me fuera yo a enfermar y me enfermé, ¿no? Híjole, como este día, no esperaba que la gasolina se me acabara y se me acabó, ¿no? Hay cosas que nos agarran de imprevistas a nosotros, porque nosotros somos seres humanos. Pero Dios nada lo toma por sorpresa. Aún hasta ese punto, Dios lo tenía controlado. Dios sabía qué iba a pasar. Dios es soberano, hermanos. Así es que podemos confiar en ese Dios. ¿Sí? A nuestro Dios nada lo toma por sorpresa. Amén. ¿Sí? Ese es nuestro Dios grande y poderoso, hermanos. Vamos a la escritura, ¿qué les parece? Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Daniel, Antiguo Testamento. Daniel capítulo 2, versículo 22. Vamos a abrir la escritura. Si te es posible, acompáñame. Es Daniel capítulo 2, versículo 22. Amén. Amén. Queríamos transmitirlo en vivo esta ocasión, no se nos fue posible ahorita, pero pues Sublime Gracia Tehuacán les manda saludos, hermanos. Amén. Ahí los preguntan por ustedes y están orando por ustedes. Amén. Sublime Gracia Tehuacán. Y a ver si después podemos hacer un paneo para que vayan conociendo a los hermanos. Ellos están muy gozosos de que están enterados que si estamos practicando la palabra, están orando por ustedes también. Amén. Y estamos contentos allá en Tehuacán, hermanos. Daniel 2.22, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en ¿dónde? En tinieblas. En tinieblas. Y con Él mora la luz, hermanos. ¿Sí? Resalta esta palabra. Él revela lo profundo y lo escondido. Es decir, hermanos, Dios conoce todos los eventos. ¿Sí? Él conoce tanto el pasado como el presente y aún el futuro, hermanos. ¿Sí? Pues, nosotros como seres finitos podemos conocer el pasado porque hay una historia, ¿no? Vas al libro de historia, cuando íbamos en la primaria, en la secundaria, ¿no? A menos a mí esa materia ahí, ¿cómo se me hacía pesada, ¿no? Historia. Pero conocemos la guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque hay un libro de historia, ¿no? Conocemos el presente porque lo estamos viviendo, pero el futuro, solamente el Señor. ¿Sí? Y esto va más allá. El Señor no solo lo conoce porque pasó, sino porque Él así lo estableció. Y esa es la omnisciencia de Dios, hermanos. Que Dios todo lo conoce, ¿sí? Así es que nada escapa a su atención, hermanos. Nada puede permanecer oculto ante Dios. A Dios nada se le olvida. A nosotros sí, ¿no? Mañana iba a ir con el hermano, iba a ir a visitarlo. Se me olvidó. Le dije que iba yo a estar a tales horas. Y mira qué hora son y no fui, ¿no? Iba yo a pagar el recibo de luz y ya me lo cortaron, se me olvidó pagarlo, ¿no? A nosotros sí se nos olvidan cosas, ¿no? Lo que no se nos olvida es comer, ¿verdad? Eso sí, no, ¿verdad? Hace hambre y vámonos. Pero nosotros porque somos seres finitos, hermanos. Pero a Dios nada se le olvida. Nada, hermanos. ¿Se dan cuenta del poder de Dios? Dios es verdadero, hermanos. Dios es veraz. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. En contraste con el ser humano,
que es imperfecto. El ser humano es imperfecto y muchas veces mentiroso, ¿no? Mañana voy. ¿Y si vas a ir? Ay, quién sabe. A lo mejor no puedo. Pero Dios no. Dios es fiel. Amén. Dios decreta, Dios habla y Dios ejecuta. Y Dios Amén, gloria a hace. Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Así es. Así es que cuando nos vamos metiendo más y más a la escritura, hermanos, eso nos enamora más de nuestro Dios. Es decir, nos lleva a tenerle un temor, no de miedo, sino de reverencia. Saber que Él está en su trono, ¿verdad? Y Él lo gobierna todo. Amén. Todo, Gloria a hermanos. Dios. Eso es grande. Eso es grandioso. Porque cuando empezamos a conocer más a Dios, podemos salir allá afuera. Entonces ya podemos salir y compartirle al compañero de trabajo, al colegio, en el campo, no sé, en casa. Y compartirle a un Dios poderoso. ¿No? Y decirle, ¿sabes qué? Dios lo sabe todo. Amén, gloria a Dios. Así es, hermanos. Por ejemplo, también lo vemos en Hebreos 4:13, hermanos. Vamos allá a la escritura, acompáñenme a leer esta porción. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13. Amén. Es bonito empezar a hojear la Biblia, ¿verdad? Porque empezamos a conocerla más, dónde está ubicado cada carta, cada libro. Quizás cuando somos nuevos nos cuesta, ¿verdad? Pero poco a poco nos vamos familiarizando más y más. Hebreos capítulo 4, versículo 13. ¿Y lo tienes? ¿Me puedes decir un amén? Amén. Amén. Dice la palabra, así la tiene, hermano, ¿la pueden Hebreos leer? 4:13. 4:13. Dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Dice que Amén. todo está descubierto, hermanos. Todo. Y no falta quien diga, ¿realmente todo? Sí. Hasta lo que estabas haciendo ahí en tu recámara, ¿no? Todo, hermano. Todo está manifiesto ante Dios. ¿Sí? No hay cosa creada, dice el texto, que no sea manifiesta en su presencia. No existe nada, hermano. Para ti y para mí sí, ¿no? Existe un muro, ya no sabemos qué está pasando ahí atrás, ¿no? Está el techo, no sabemos qué está pasando ahí. Alguien te cancela del Face, ya no sabes qué está pasando con su vida, ¿no? Pero Dios lo sabe todo. Para Dios no hay límites. Para Dios no hay límites, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nada lo limita, hermanos. Sí, así es que ese es el Dios al que un día tú y yo le vamos a rendir cuentas. ¿Sí? Él conoce todo de ti y todo de mí, hermanos. Aún la intención del corazón. Eso es muy complicado que alguien lo logre ver, ¿no? Eso es solamente Dios. Dios es quien discierne el corazón del hombre. Él sabe todo de nosotros, hermanos. Él sabe aún cuántos cabellos tienes. Ay, no creo. Yo cuando me peino se me cae mucho cabello. Pues hasta el Señor sabe cuántos te quedan ahorita. No, ya estoy bien calvo. El Señor sabe que tienes 4. Al Señor nada se le pasa. ¿Sí, hermanos? Él sabía el día de tu nacimiento y Él sabe el día de tu partida. ¿Sabes que eso es algo que nos da mucha paz? Saber que todo está en control de Dios. El día que un servidor estuvo hospitalizado y escuché que el doctor dijo, si su cuerpo no acepta la sangre en una transfusión, ya no hay nada que hacer. ¿Saben que eso me trajo paz? Eso me trajo paz. En otro tiempo, cuando no conocía a Dios, eso me hubiera traído, no sé, miedo, ¿no? No, hagan algo, no sé, terror. Pero cuando conoces a Dios y escucho esas palabras, hermanos, lo único que hice fue levantar mi mano y dije, Señor, tú eres soberano.
Y dice tu palabra que tú das la vida y tú la tomas. Así es que todo está en control tuyo. Amén. Si es más, si yo me voy hoy, Señor, es porque fue tu voluntad. Es porque nada se te sale de tus manos, porque tú lo conoces todo, Señor. Tú lo sabes todo, nada escapa de tu conocimiento. Esa es la omnisciencia de Dios, hermano. Amén. Esa es la omnisciencia. Y eso trae paz. Y eso va a traer paz a tu vida. Cuando conozcas más a Dios. Y te darás cuenta que el Señor en su soberanía, Él lo estableció así. Ay, es que un hermano por allá acaba de partir. Paz, hermanos, paz. Estaba bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? A ti y a mí nos agarró de sorpresa, pero a Dios nada lo agarra de sorpresa. Aún el Señor tiene establecido el día que vas a partir. Así es que no te preocupes, porque muchas veces nos andamos preocupados, ¿no? Ay, Señor, ¿cuándo voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? No, Señor. Y tenemos miedo. No, hermanos. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son de paz y son de bien para nosotros. Así es que aún el día de nuestra partida, el Señor ya lo tiene establecido. Ya lo tiene establecido, hermanos. Salmo 139 nos dice que todos nuestros caminos le son conocidos, hermanos. ¿Sí? Todos nuestros caminos le son conocidos, aún nuestra palabra no está en nuestra boca y el Señor ya la sabe. Eso es para que te huele la cabeza, hermano. Aún la palabra no está en tu boca y Dios ya sabe lo que vas a decir. Eso es grande. Eso es algo impresionante. Así es que ¿quieres? Acompáñame, vamos a leer el texto. Es Salmos 139, 2 al 4. Amén. Vamos allá. Salmos, Antiguo Testamento. Es conocido como uno de los libros poéticos, el Salmo. Salmos 132, 139. 139. 2 al 4. 2 al 4. Dice la escritura así. Salmos 139, 2 al 4. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, que tú la sabes. Todo. Toda, hermanos. Amén. Sí, repito, no hay nada oculto ante Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Que aún la palabra no está en tu boca, aún apenas la vas a decir y el Señor ya sabe lo que vas a decir. Esa es la omnisciencia de Dios, hermano. Pero déjame decirte que para el impío, es decir, para aquel que no es hijo de Dios, para aquel que no es nacido de nuevo, el saber sobre la omnisciencia de Dios es aterrador, ¿eh? No sé si lo habías contemplado. Para aquel que está allá, que no cree en Dios, que vive una vida en rebeldía a Dios, ¿sí? Que se revela ante Dios, que no quiere conocer de Dios, que cuando tú vas y le predicas, dice, mira, a mí no me hables de tu religión, a mí no me hables de tu Dios, a mí no me hables de tu Biblia, yo hago lo que quiero con mi vida, soy libre y puedo hacer y deshacer. Para ellos, la omnisciencia de Dios es aterradora. Es aterradora, hermanos. ¿Y saben por qué? Primeramente porque el impío, el que no conoce a Dios, vive haciendo la maldad, ¿no es así? A él le da igual hacer hoy maldad o mañana. Total, él dice, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Soy dueño de mi vida, según dicen, ¿no? Hago lo que quiero. Pero hermanos, el impío vive para satisfacer la carne y no quiere saber nada de Dios. No quiere entender que un día va a rendir cuentas ante un Dios omnisciente. Porque el hecho que no quiera venir a Dios no lo libra de que un día se va a presentar ante Dios a rendir cuentas.
¿Sí? No sé si a veces hemos visto en la ciudad, en los semáforos, alguien puede pasarse el alto y provocar un accidente y lo para tránsito, ¿no? Y le dice, acabas de provocar un accidente y te voy a multar. No, es que yo desconozco las leyes de tránsito, ¿no? Y no sabía que el rojo era detenerme. Ah, bueno, el hecho de que desconozcas la ley no te libra de que pagues las consecuencias, la multa. No, es que yo no sabía. Pues tienes que saber y aprende. Te pasaste el alto, tienes que pagar la multa y tienes que pagar el golpe. Y no te salvas. Así es, así es. El impío cree que porque no sabe de Dios, que porque no viene a la congregación, porque no se congrega, porque no busca a Dios en la Biblia, porque no se arrepiente de sus pecados, cree que no va a estar ante un Dios a rendir cuentas. Y lo va a estar, hermanos. Va a rendir cuentas. Así es que un Dios omnisciente es algo que a ellos debería infundirles temor. Temor. Pero hermanos, viven haciendo pues su voluntad, ¿no? Haciendo lo que a ellos les place. Total, dicen, soy dueño de mi vida, ¿no? Lo dicen, pero de que lo sean, está muy lejos. Está muy lejos, hermano. Pero ¿sabes qué significa la omnisciencia de Dios para el que es hijo de Dios? Para ti, para mí. Este atributo de Dios es maravilloso, hermano. No es algo aterrador, es algo que trae consuelo. Es maravilloso para nuestras vidas, hermanos, pues conocer de este atributo nos lleva a vivir con un temor de reverencia y nos lleva a inclinarnos ante Él y decir, Señor, tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Aún mi palabra, aún la palabra no está en mi boca y tú ya sabes la palabra que voy a decir. Señor, tú escudriñas los corazones, Padre. Tú escudriñas mi corazón, Señor. Si aún hay maldad, límpiame de toda maldad, Señor. Si aún hay envidia, límpiame de esa. Si aún hay rencor, lava mi corazón, Señor. Y ahí es donde empezamos a conocer más a nuestro Dios. Y empezamos a admirarle y a caminar conforme a su voluntad. Sí, hermanos. Qué maravilloso es esto. Déjame decirte que aunque Dios es espíritu, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran hay que adorarle ¿en qué? En espíritu y verdad, ¿no? Dios es espíritu, ¿amén? Amén. Dios es un ser incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo físico. Y muchas veces que nos imaginamos a Dios como nosotros, ¿no? Que tiene que ser como nosotros. Pero no, Dios es espíritu. ¿Sí, hermanos? Así es que muchas veces, aunque Dios sea invisible para nosotros no somos invisibles para Él, ¿eh? Muchas veces, o nosotros no podemos ver a Dios, pero lo sentimos. Él mora en nuestro corazón. Sí, Dios es invisible hacia nosotros, pero nosotros no somos invisibles para Dios. Dios nos observa. Dios conoce todo de nosotros. Amén. Todo, hermanos. Dice la palabra que Él conoce todas las estrellas que están en el firmamento, ¿no? Todas, cada una de ellas, hermanos. ¿Te imaginas que no podemos en ningún momento querer igualarnos un poquito al Señor, ¿no? No, hermanos. Así es que ni la oscuridad de la noche, hermanos, ni una oscuridad, el que hace maldad usa esto, ¿no? Usa la oscuridad para hacer maldad, ¿no es así? ¿A qué hora suele asaltar un ladrón? En la noche, ¿no? Que ahora ya a cualquier hora del día, ¿no? Pero normalmente es en la noche, ¿no? Buscan la oscuridad, buscan las tinieblas. El impío busca la noche para hacer maldad, ¿no es así? Busca las tinieblas, hermanos. Así es que ni la más inmensa oscuridad, ni las cortinas más cerradas que puedan existir, hermanos, puede, ¿cómo te diré? Puede bloquear el que Dios lo observe todo. ¿Sí? Tú puedes llegar a tu casa y decir, no quiero que nadie me vea, y cierras las cortinas humanas. Dices, aquí voy a hacer
Y Dios está ahí. Dios está ahí. Amén. O sea, ni la cortina más cerrada. Te vas a poder ocultar de papá, mamá, del vecino, de la vecina, de quien quieras, te vas a poder ocultar. Pero Dios está ahí. Así es. Amén. Aún ni la cueva más profunda, hermanos. Ah, no, Dios no me va a ver ahí, en la cueva más profunda. Pues debajo de la tierra. ¿Está Dios? Amén. No nos podemos escapar de Dios, hermanos. ¿No les ha pasado? Ay, no, hay un vueltito algo ahí, ¿no? Y, ay, nadie me ve. Venga para acá, ¿no? Y dices, nadie me vio, aleluya. No, es Dios. Dios te observó. Y muchas veces nosotros volteamos así, ¿no? No, soy muy listo, ¿no? Nadie me vio. No, hermanos, Dios es omnisciente. Así es. Dios es omnisciente, Señor. El Señor, hermanos. Así es que vemos varios ejemplos en la Biblia de la omnisciencia de Dios. Hay varios ejemplos, hermanos. Encontramos un ejemplo ahí en la creación. No sé si recuerden el relato de Caín y Abel. Sí, conocemos a Caín y Abel, que fue el primer asesinato en la historia, ¿no? Caín asesina a su hermano. El primer asesinato. Cuando vamos a esa porción de la Biblia, hermanos, nos damos cuenta que nadie observó a Caín matar a su hermano. Estaban los dos solos. Estaban los dos solitos. No hubo ni un testigo. No hubo una tercera persona. Entonces, ¿cómo es que quedó escrito en la Biblia si nadie los había visto? ¿O creen que Caín lo iba a confesar para que quedara escrito? No. ¿Saben quién sí lo había observado? Amén. El Señor. Eso nos habla de la omnisciencia de Dios. ¿Sí? Vemos el relato en la Biblia que Caín se lo lleva. Vamos imaginando, se lo llevó al campo, ¿no? Y ahí Caín iba observando que nadie lo viera. Él tenía en su plan matar a su hermano. Él dijo, yo acabo con este ahora. Pero va observando que nadie lo vea, ¿no? Y cuando se da cuenta que no hay nadie, ahí es cuando ejecuta el crimen. Y se lavó las manos, ¿no? Y dijo, aquí no pasó nada. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios lo cuestiona, ¿no? Y dice, hey, ¿dónde está tu hermano? Le dice a Caín. Y Caín dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? En otras palabras le dijo, ¿acaso tú me mandaste a cuidar a mi hermano? Ya está grandecito, que se cuide él solo. Yo no sé dónde está Dios. Y Dios sabía lo que había cometido, ¿no? Dios sabía que había derramado sangre. Y Dios dice, la sangre de tu hermano clama por justicia. Sí, hermanos, este relato lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 4. Ahí relata esta parte, hermanos. Dios fue testigo. Por más que se escondió Caín, Dios lo sabía. Amén. Sí. Vemos otro ejemplo muy claro, hermanos, en Sara, no sé si hayan escuchado de ella, la esposa de Abraham. ¿Sí? Esta mujer, la Biblia nos relata que por un momento Sara se rió con un tono como de incredulidad o de burla. ¿Sí? Al no creer lo que Dios había anunciado, que tendría un niño en su vejez. No sé si recuerden esa historia. Ya eran grandes, ¿no? Ya eran ancianos. Y el Señor les dice que tendrían un niño. Y Sara se ríe. Estaba oculta en la tienda donde habitaban. Se oculta y ahí se ríe. De una manera incrédula y quizá burlona, diciendo, ¿cómo puede ser posible, no? Ya somos ancianos. ¿Cómo vamos a tener un niño? Y Dios observa esa acción. Ella puede haber dicho, pero si estoy sola, nadie me vio. La omnisciencia de Dios. Dios estaba ahí. ¿Sí? Así es que Dios la cuestionó por su actitud en ese momento. Le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Sí? Como diciéndole que no crees que yo puedo hacerlo. ¿No crees que yo puedo traer hijos de ustedes? Sí, sí. Hermanos, Dios es omnisciente. Amén. Sí, hermanos, hay muchos ejemplos. El último que vamos a ver el día de hoy es con el rey David.
No sé si también recuerden ese acontecimiento, hermanos. El rey David, la escritura nos narra que David hizo todo lo posible por ocultar su pecado. No sé si recuerden esa parte. Intentó ocultar su maldad. La Biblia nos narra que David, ¿qué hizo primero? Cometió adulterio. ¿No? Amén. Tenía que ir a la guerra, ¿no? Pero prefiere quedarse. Y a lo lejos ve a la vecina que estaba duchando. Y él, en vez de desviar sus ojos, se queda fijamente viendo, ¿no? Y empieza a ver raíz de pecado, ¿no?, en su corazón. ¿Y qué comete más adelante? Adulterio. David se mete con una mujer ajena, hermanos. ¿Se dan cuenta que la Biblia es maravillosa? La Biblia no trata de ocultar el pecado de aún de los siervos de Dios cuando pecaron. No lo oculta. No lo oculta, hermanos. A veces en nosotros sí pasa, ¿no? No, vienen a visitarnos, tal, hablen las cosas buenas, pero de aquí callan. No, la Biblia no hace eso. La Biblia relata lo que hicieron. ¿Sí? Y cómo muchas veces tuvieron que pagar las consecuencias de su pecado. Pero también nos relata que se arrepintieron de su pecado, ¿no? Y buscaron la presencia de Dios. Y el Señor, ¿qué hizo? Los restauró, hermanos. Los restauró. Así es que cuando uno de nosotros cae en pecado, hermanos, podemos venir a Cristo, ¿verdad? Y arrepentirnos. Decirle, Señor, he pecado, Señor, perdona mi pecado. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hermanos, ¿verdad? Entonces Dios nos perdona y nos restaura. Nos restaura, no nos condena. Muchas veces el ser humano se dedica a condenar, ¿no? Dice, tú te equivocaste y señala. Tú te equivocaste, tú lo hiciste, ¿no? Y señala con un dedo. Pero se olvida que hay tres más que lo están apuntando a él, ¿no? Diciéndote, cuidado porque tú también puedes estar ahí. Amén. Así es que hemos de tener cuidado antes de apuntar, antes de señalar. Siempre mejor hemos de poner la causa o encomendarla a Dios, que quien es, Él es el que restaura una vida, ¿amén? Amén. Así es. Así es que David pues se mete con una mujer ajena. Más adelante también, por intentar ocultar su pecado, comete asesinato, ¿no? Comete asesinato. Manda al esposo con la que se había metido al enfrente de la batalla para que fuera el primero que se lo echara. Y muere allá. Y David dice, ya, nadie se va a enterar. Ya, lo hice todo bien. ¿Y saben qué pasa? Que Dios manda uno de sus siervos, ¿no? Manda a uno de sus siervos y le dice a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que pecó. Dice ahí la palabra que en ese momento, pues David entiende y cae, ¿no? Y pide perdón a Dios. Pide perdón. Nadie lo había visto, pero uno sí estaba ahí presente. Ese era Dios. Dios lo sabía todo, hermanos. Así es que cuando estamos en una situación así, hermanos, o en una tentación, es mejor postrarte en tu casa, ¿no? Postrarte, decirle al Señor, Señor, líbrame de esto, ¿no? Tú lo sabes todo, Padre. Tú lo sabes, Señor. Escudriña mi corazón, Padre. Así es que con conocer más de los atributos de Dios nos lleva pues a andar como Él quiere que andemos, hermanos. Déjame decirte que si le fuera posible al ser humano, ¿sí? Si le fuera posible al ser humano, despojaría a Dios de su omnisciencia. ¿Te das cuenta cómo el hombre cada día o día a día se declara ser enemigo de Dios? Allá afuera, el que no conoce a Dios, cada día se declara ser enemigo de Dios. No lo va a decir con esas palabras, pero sí con su actitud, con su forma de vivir. No quiere nada de Dios, ¿no? No quiere nada. Viene la fiesta patronal y ahí están todos, ¿no? Pero alguien les habla de Cristo y no me digas nada. Pero allá todos bien puestos, ¿no? Pero que conocer de Dios no quieren nada.
ellos mismos se declaran ser enemigos de Dios porque no quieren nada de Dios. Quieren seguir a un Dios a su manera, al que ellos se han formado, ¿no? Al que les permite el alcohol, les permite hacer esto, les permite hacer aquello, les permite andar cargando una imagen y andarla paseando y todo eso. Pero al Dios de la Biblia no quieren saber nada de él. Lo rechazan. Esa es una realidad, ¿no es así? Y a lo mejor esa era nuestra actitud antes, ¿no? Antes de venir a Cristo. No sé tú, quizás alguien te decía, mira, te invito a la iglesia, mira que Cristo es el Salvador. Y a lo mejor andábamos ahí cargándola en la procesión, ¿no? Porque venimos de ahí muchos, ¿no? Al menos mi contexto, hermanos, pues es católico, ¿no? O sea, yo vengo de ahí. Yo creía que era correcto andar cargando imágenes y andarlas paseando y echar cohetes y todo este asunto. Cuando el Señor me alcanza, me doy cuenta que a Dios no le agrada eso, ¿no? Pero antes yo creía que era correcto. Quizás también sea tu contexto, hermanos. Pero ahora el conocer a Dios nos lleva a honrarle de manera correcta, ¿no? Ahora ya no, ahora te das cuenta que no es necesario echar cohetes, ¿no? No es necesario cargar la estatua, la imagen, porque Dios es espíritu. Amén. Quienes lo adoren han de ser en espíritu y en verdad, hermanos. Así es que el hombre impío, hermanos, prácticamente odia esta perfección divina de Dios. Odia la omnisciencia de Dios. Porque el impío va con la amante, se encierra en un hotel y él dice, nadie me vio, ¿no? Ah, yo me metí por allá y nadie me vio. No, hermanos. Dios lo sabe todo. Dios tiene conocimiento de todo, de sus pecados. Por eso les comento que este atributo es terrible para el impío. ¿Sí? Por eso les comento que si al hombre le pudiera o le fuera posible, despojaría a Dios de ese atributo. Porque no quieren eso. Porque ellos dicen, yo no quiero rendir cuentas a nadie. Yo quiero vivir en la borrachera, yo quiero vivir haciendo esto, adulterando y haciendo aquello. Y yo no le voy a rendir de mi vida a nadie. A nadie. ¿Sí? Por eso es que ellos rechazan este atributo de Dios, la omnisciencia de Dios. Y si estuviera en sus manos, se la arrancarían a Dios. Pero no está en sus manos. Y no pueden. Porque eso es un atributo divino de Dios. Amén. Amén. Divino, hermanos. Así es que déjame decirte que la omnisciencia de Dios para el impío debería traer temor. ¿Sí? En una ocasión, un servidor, compartiéndole el evangelio a un amigo que no conoce de Dios, le decía yo, mira, Dios lo sabe todo. Dios sabe todo, Él es omnisciente. Y él decía, tú porque eres religioso, tú porque lees la Biblia. Pero yo ayer me fui al hotel y hice esto y me metí con esto. ¿Y quién me dice algo? ¿A quién le tengo que rendir cuentas? Y le dije, ¿sabes qué? ¿No tienes temor de Dios? Porque lo estás retando. Lo estás retando. ¿Quieres, el día que partas, quieres presentarte ante Dios como un Dios, como un juez, como tu juez? ¿Alguien que va a dictaminar? ¿O quieres presentarte ante Él como tu Salvador? Sí, ellos rechazan todo de Dios, y más este atributo. Lo rechazan, hermanos. Pero este atributo, cuando a ellos les debería traer temor, a nosotros como hijos de Dios, ¿saben qué trae? Consuelo. Consuelo, todo lo contrario. Sí, hermanos, en tiempos de dudas, en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, porque muchas veces pasamos eso como hijos de Dios, ¿no? Pasamos tiempos de duda, ¿no? Cuando estamos allá en un hospital y no entendemos qué está pasando. Y los doctores no dan con la solución y el medicamento no hace efecto y no hay dinero para pagar. Y de momento viene un poco de duda de repente, ¿no? Somos seres humanos. En medio de la situación complicada, hermanos, en medio de la persecución que se vive muchas veces aquí, ¿no?
con presiones de parte de él. Y decimos, ¿cómo le hago entender a la presidencia que yo no participo en esto, no? Y meten presión, ¿no? Esa es, cierta parte es persecución. Hermanos, cuando estamos pasando esos tiempos de angustia, persecución, de calamidad, no sé, allí, hermanos, donde muchas veces no entendemos qué está pasando, hermanos, es donde podemos expresar estas palabras que encontramos ahí en el Salmo 139, 23. Acompáñame a la lectura, vamos a leer esta parte. Salmo 139, 23. Amén. Sí, hermanos. Este atributo es maravilloso, que a ti y a mí como hijos de Dios nos trae consuelo. Dice Salmos 139, 23 así. Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, el salmista estaba rindiéndose ante Dios en este punto, ¿no? En este momento. Decías, Señor, examíname tú, Señor. Conoce mi corazón. Lo más oculto que esté en mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, no hay motivo para creer que la petición de nosotros como hijos de Dios no será escuchada. Aunque a veces crees que no es escuchada, ¿no? Que muchas veces decimos, Señor, he orado tantas veces, Padre, y no siento que me escuches. No, el Señor nos escucha. El Señor inclina el oído a un corazón humillado. ¿Sí, hermanos? No hay excusa para creer que no somos escuchados. No hay motivo para creer que el suspiro y la lágrima de un hijo de Dios, hermanos, escape a su atención. ¿Has llorado? Yo creo que sí, ¿no? Si somos sinceros, hemos llorado. No, es que los hombres no lloran. Mentira. Dicen por ahí, mentira del diablo, ¿no? No, hermanos. También un hombre llora. Cuando está en una situación muy complicada. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer esto con mi familia? Estoy pasando esta situación. Y de repente nos quebrantamos. ¿No es así? Que el hombre suele ocultarse más. Eso es porque lamentablemente la cultura nos ha enseñado que el hombre no debe llorar. No es así, hermano. El hombre también llora. El hombre también derrama lágrimas. El hombre cuando alaba a Dios también llora. De gozo, ¿no? Pero muchas veces hacemos, nos limpiamos, ¿no? Para que no me vean. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a creer que soy débil. No, hermanos. No, hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando, aún en el suspiro y en la lágrima de los hijos de Dios, hermanos, esto no escapa a la atención de Dios. Es decir, no creas que Dios no te está observando. Dios te está observando. ¿Sí, hermanos? Así es que Dios es fiel. Él es fiel. Él es veraz. Él es verdadero. Y es fiel, hermanos. Amén. Aún en medio de tu calamidad, en medio de tu prueba, si sientes que no está Dios, Él está. ¿Sí? Porque muchas veces nos basamos solo en emociones, ¿no? Ay, es que no siento a Dios, no lo siento. Hermano, aunque no lo sientas, Él está ahí. Él está ahí, hermanos. Él no se ausenta. Él no, hermanos. Hay por ahí un pensamiento, ¿no? Que muchos lo usan la religión tradicional, pero es una verdad, ¿no? Era un hombre que caminaba por la arena, ¿no? Y que siempre que pasaba, contemplaba, veía dos huellas, ¿no? Y él sabía que Dios iba a su lado. Pero dice que cuando él estaba pasando situaciones muy difíciles, muy complicadas, volteaba y solamente veía un par de huellas. Y él decía, creo que Dios no está conmigo cuando estoy pasando situaciones difíciles. Pero después se da cuenta que esas huellas no eran de él, sino era Dios que a él lo sostenía en brazos.
Y esos güeyes eran de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y eso pasa con nosotros, hermano. A veces pensamos que en medio de tu calamidad y de tu tristeza, de tu problema, a veces pensamos que estamos solos y que Dios no está. Pero no, hermanos. Dios está ahí. Amén. Dios está ahí, hermanos. Así es que no quebrante tu fe, hermanos. Que se fortalezca tu fe. Dios es fiel. Amén. Dice la palabra que antes que clame el hombre, Dios responderá. Amén. Dios es fiel, Dios fortalecerá en medio de la prueba, en medio de la situación. Dios va a poner confianza en nuestro corazón, hermanos. Así es que estoy finalizando, no sé qué tiempo llevo, no quisiera excederme. 8 minutos. ¿Qué hay del futuro? Porque muchas veces vemos al futuro, ¿no? ¿Qué pasará? Pero estamos viendo la omnisciencia de Dios, que Dios aún conoce el futuro. Así es. Nosotros no, pero el Señor sí, hermanos. ¿Sí? El entendimiento de que Dios es infinito, es decir, Dios no solo sabe lo que sucedió y lo que está sucediendo, sino lo que va a suceder en los siglos venideros, hermanos. Esto nos indica que nada está fuera del control de Dios. ¿Sí? Nada está fuera del conocimiento de Dios. Así es que eso nos lleva a entender que Dios es supremo. Y Dios es omnisciente, hermanos. Lo que Dios ha establecido en su palabra acontecerá sí o sí. Sí o sí. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios mandó profetas, ¿no? A anunciar que vendría un Salvador, ¿no? Y se cumplió. Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Amén. Se cumplió, vino el Salvador, hermanos. Así es que lo que Dios ha establecido en su palabra sobre el futuro se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿Sí? A veces nosotros como cristianos, a veces decimos, no, es que creo que el diablo va ganando la batalla, ¿no? Y estamos en una guerra espiritual y saca la espada, ¿no? Hermanos, todo está bajo el control de Dios. Aún lo que el diablo hace es porque Dios lo permite. Dios lo permite. Pero todo para los propósitos de Dios, hermanos. Todo para los propósitos de Dios. Es decir, Dios es todopoderoso, hermanos. Y ni aún Satanás puede hacerle guerra a Dios. Porque ya todo está establecido, todo está escrito. Ya Apocalipsis y varios libros que hablan sobre la profecía establece lo que sucederá con el mismo Satanás. Él ya conoce su fin. Ya conoce su fin, hermanos. Es decir, todo está bajo el control de Dios. ¿Sí, hermanos? Así es que, para concluir, hermanos, nada ha sucedido en la historia y nada sucederá en el futuro, simplemente porque Dios lo sabía de antemano, no. Sino porque la causa de las cosas que han sucedido en el pasado y sucederán en el futuro es por la voluntad de Dios y porque Dios así lo estableció y así lo decretó. Así lo decretó. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Ese es el Dios que tú y yo alabamos, hermanos. Ese es el Dios poderoso. Dios conoció y predijo la crucifixión de su Hijo en la cruz. ¿Sí? Lo predijo con siglos de antelación. Y se cumplió. Porque así lo estableció Dios desde antes. Así lo estableció, hermanos. Sí, el conocimiento infinito de Dios no debería llenarnos de miedo. A nosotros no. A nosotros nos debería dar gozo y paz. Amén. Gloria a Dios. Al que le debería de difundir temor es al que está allá afuera. Es al que no quiere nada de Dios. A ese debería infundirle temor. ¿Sí? Pero a nosotros consuelo. Amén. Consuelo, Gloria a hermanos. Dios. Amén. ¿Sí? Para ir terminando, acompáñame a este último texto, Proverbios 15:3. Vamos a leerlo todos juntos. Así es que si lo podemos tener, vamos a leerlo. Proverbios 15:3. Amén. Este texto nos habla sobre la omnisciencia. Eso.
y darnos cuenta que aún cuando estés en medio de la aflicción y te sientas solo, hermano, hermana, confía en Dios. Dios está ahí. Dios está contigo. Dios está contigo. Estés pasando lo que estés pasando. Dios no te desampara, hermano. Proverbios 15, 3. Amén. ¿Sí? Vamos a procurar leerlo todos. Así es que si lo tenemos, me dicen amén. Amén. Amén, ¿lo tenemos? ¿Qué te parece si lo leemos todos? Dice Proverbios 15:3. 1, 2, 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Los ojos de Dios están ¿en dónde? Todo En lugar. todo lugar, hermanos. Mirando al Bueno. día. Así es que cuando alguien te haga injusticia, muchas veces decimos, Señor, ¿no estás viendo la injusticia que están haciendo conmigo? No, Dios lo está viendo, hermano. Así es. Dios lo está viendo. Dios no pasará por alto al culpable. Dios lo está viendo. Así es que encoméndale al Señor. Si alguien hace injusticia contigo, Señor, tú sabes. Hicieron algo injusto conmigo, me acusaron de algo que no hice, me quise defender, no sé qué cosa, pero Señor, tú sabes. Tú lo sabes. Porque los ojos de Dios están en todo. Amén, gloria a Dios. Así es. ¿Sí? Así que cuando conocemos este atributo, hermanos, es el carácter de Dios, esto nos lleva a entender que podemos confiar en un Dios soberano y que está todo bajo su control, hermanos. Amén. Así es que aún Dios previó a cada uno, hermanos, nuestras caídas, ¿sí? Previó nuestros pecados, sin embargo Dios fijó su mirada y su corazón en ti y en mí, ¿sí, hermanos? Y no porque hayamos merecido, sino porque fue su soberana voluntad. ¿Sí? Estamos aquí no porque nosotros, por nuestros logros o capacidades, sino porque es la voluntad de Dios que aún estemos aquí. Amén. ¿Sí, hermanos? Es la voluntad de Dios. Así es que el conocer de la omnisciencia de Dios es un motivo por el cual debemos adorar a Dios. Es un motivo más por el cual alabar el nombre de nuestro Dios cada día de nuestras vidas, hermanos. Cada día, Señor, al Señor, hermanos, y hemos de repetir día a día, a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, amén. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. ¿Te está yendo bien? A Él sea la gloria. ¿No te está yendo tan bien? A Él sea la gloria. ¿Andas en carro? A Él sea la gloria. ¿Andas a pie? A Él sea la Amén, gloria. gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Qué maravilloso atributo de Dios, ¿no? Así es. Cuando conocemos la omnisciencia de Dios. Espero que el Señor pues haya hablado a tu vida, ¿verdad? Amén, gloria a Como Dios. lo hace con un servidor cuando dedicamos el tiempo a la palabra, el Señor trata con nosotros. Y pues a Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Estamos estudiando tus atributos, Señor. Gracias, Padre, porque cuando más te conocemos, Señor, más nos lleva a humillarnos y a reconocer que tú estás en tu trono, que tú eres grande, eres poderoso y que todo está bajo tu control, Señor. Aún nuestras vidas, Señor, a entender, Señor, que nada escapa de tus manos, Señor, que tú lo conoces todo, que aún ni la cortina más cerrada, ni la cueva más profunda podrá ocultar algo de ti, Señor, algo de tu conocimiento, Señor. Tú lo sabes todo, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por este atributo, Señor, el cual a nosotros trae consuelo. Así es, Padre. Trae consuelo a nuestro corazón y entender que todo está bajo tu control, Señor.